Todos tenemos sueños, grandes, pequeños, algunos tal vez olvidados y otros más vivos que nunca. Sea como sea, ¿te has preguntado alguna vez cuáles son los sueños de Dios para ti? ¿Cuáles son esos planes que solo Él conoce para darte un futuro y una esperanza? Pues esta es mi historia, una historia escrita por el propio dedo del autor de la vida, una historia que aún está en proceso. Pero resumiendo, habla de una chica que decidió rendir sus sueños y poner a los pies de Jesús todo lo que había pensado alguna vez que era lo mejor para ella. Y todo eso para darse cuenta de una cosa: con Jesús nunca hay pérdida. Hola, bienvenidos una vez más al canal y a esta serie de 3 videos, mi testimonio. Creo que es la serie de videos más especial que voy a hacer aquí en el canal, porque creo que es la vez que más vulnerable voy a hacer ante la cámara, porque voy a estar contando mi historia con papá, mi historia con Dios, mi caminar con Él, los altos y bajos, la forma en que lo he visto obrando en mi vida. Y quiero contarles eso porque realmente lo he visto hacer maravillas y milagros en mí. Y es mi deseo y oración que al escuchar mi historia y al escuchar este pedacito de mí, puedas sentir el deseo de rendírselo todo a Jesús y decidir siempre, hoy y siempre, por Él, porque con Él jamás hay pérdida. Así que comencemos con la historia. Creo que siempre desde pequeña, desde que tengo memoria, Jesús ha sido mi mejor amigo. O sea, y podrás decir, ¿cómo un niño pequeño va a saber que Jesús, o sea, va a tener esa...? Pero yo sí recuerdo, o sea, tener la convicción de que Jesús era mi amigo. Y yo creo que en el hecho de que yo sintiera eso así, mi mamá tuvo mucho que ver, porque ella desde pequeña me enseñó a ver a Dios, a papá como mi amigo, alguien que podía contar, alguien con el que yo podía hablar antes de dormir porque me daba miedo a la oscuridad. Y mi mamá me hacía las historias y me contaba siempre acerca de Jesús. Y era algo que yo estaba consciente de que yo lo amaba, de que Él me amaba mucho más de lo que podía imaginar y que Él era mi mejor amigo. Y bueno, así es como recuerdo mis primeros, o sea, como en los inicios de mi relación con Dios. O sea, pequeña, con mi mamá tuvo que ver mucho. Con mi mamá estuvo muy involucrada en el hecho de mi relación con Dios en mis primeros años, obviamente. Cuando yo ni siquiera sabía leer y podía leer la Biblia, ella la leía para mí. Ella me enseñaba los versículos de memoria. Antes de que yo pudiera leer la Biblia, ya yo había memorizado muchísimos salmos. Y creo que eso me llevó también a ver a Jesús así, a contar siempre con Él, porque era lo que veía hacer a mi mamá. Bueno, y si hablamos de los inicios de la música, en realidad, mi mamá es la pianista general de la iglesia, desde que tengo memoria. La he visto tocar el piano en la iglesia y tocar todos los himnos, los servicios de canto, en todo. Y ella dice que me ponía, esto sí yo no recuerdo nada, pero dicen que ella me ponía, me sentaba arriba del piano y ella tocaba los himnos y dice que yo estaba ahí sentada en el piano con toda la bata. Ustedes saben, cuando las niñas son chiquitas, toda ahí sentada como un key arriba del piano y mi mamá tocando. Y yo creo que eso también debe haber influido muchísimo. Seguro que cuando ella estaba embarazada también tocaba el piano, y eso debe haber influido muchísimo en mis deseos y en mis inicios de para estudiar música. Y la realidad es que a mí siempre me gustó la música. Me gustaba muchísimo el piano pequeña porque era lo que veía hacer a mi mamá. Y yo quería estudiar piano, yo quería estudiar música, era lo que me gustaba. Yo cantaba en la iglesia y todas esas cosas. Yo incluso empecé a estudiar piano, creo que a los 5 o 6 años mi mamá me empezó a enseñar las primeras cosas. Yo hice las pruebas para entrar a la escuela. Eso es otra historia que tengo que hacer con más calma. Pero yo hice las pruebas para entrar a la escuela de música y yo había pedido piano. Pero yo, como Dios tiene otros planes, y por eso siempre he creído que si tengo hoy el violín en mis manos es porque ha sido voluntad de Dios, es porque ha sido un sueño de Dios para mí. O sea, cuando hice las pruebas por piano, me dijeron, ese año no te daban el instrumento que tú pedías, sino ellos te hacían todos los exámenes para todos los instrumentos y te daban el que ellos creían para lo que tú tenías más habilidad, o sea, para el que tú servías, básicamente. Y cuando me hacen las pruebas y van a recoger los resultados, a Maylin le habían dado violín. Y yo chiquitica, yo ni sabía, o sea, yo sí había visto un violín, pero mentira, yo ni sabía lo que era un violín.
y nunca había tocado un violín y no tenía nadie cercano que yo recordara que tocara violín. Y era como que, bueno, y comencé los inicios en el violín, comencé en la escuela de música, estudiando violín, y poco a poco me di cuenta que amaba el violín, que era una cosa que a mí me encantaba. Pasan los años y Dios estuvo conmigo a cada paso, desde esa niña que tomó el violín en sus manos a los 7 años por primera vez. Y durante todos esos años a nivel elemental yo sentía a Dios guiándome, impartiendo habilidad, o sea, dándome sabiduría, guiando cada uno de mis pasos. Y yo creo que desarrollé algo especial con respecto a la música. Más allá del talento, fue como una conexión especial, como si la música me hiciera sentir mucho más cerquita a Dios. A lo mejor por eso lo he sentido hablarme muchísimas veces a través de la música. Yo creo que la relación con Dios es muy particular con cada uno de nosotros. Y a través de la música yo desarrollé como algo muy especial, que cuando tocaba el violín yo sentía que estaba cerquita de papá. Y bueno, llegó nivel medio y el Señor me bendijo de formas, o sea, extraordinarias. Yo había hecho mi pase de nivel, que había sido una bendición, gracias a Dios. Había sacado 100 puntos y había terminado con muy buen escalafón. Y en nivel medio me quedé en mi escuela, aquí en Guanabacoa, pero el Señor trajo profesores que influyeron de forma tan importante en mi desarrollo profesional, digámoslo así. Imagínense que a los 14 años, cuando había gente muchísimo más grande que yo, incluso casi para graduarse, en ese año me pusieron de concertino de la sinfónica de mi escuela. O sea, que era cosas que yo pienso ahora y yo digo, y esa locura, o sea, solo podía ser Dios, era una cosa de locos. Y recuerdo que puse muchísimos profesores como mi directora de orquesta, que influyeron en mi desarrollo musicalmente hablando, profesores como mi profesora de violín, que desde pequeña estuvo ahí cada paso enseñándome todo lo que tenía que saber, y otras muchas personas que influyeron de forma positiva en mi crecimiento artístico. Tanto así que llegué a compartir escenario con músicos importantes de mi país. Llegué a participar en producciones discográficas importantes. Yo que nunca había grabado de forma profesional, lo hice estando en nivel medio. En conciertos y en festivales importantes en el país, con sedes internacionales, con sedes aquí en Cuba. Y era algo como que incluso salí por televisión en varios programas importantes, o sea, era algo muy loco. Y a mí me gustaba, o sea, obviamente, porque yo sentía que como que, o sea, que estaba dando resultados todo lo que yo había estudiado y estaba conociendo a músicos importantes y compartiendo con otras personas que de verdad se dedicaban a todo esto, y yo estaba como que, oh Dios, gracias por bendecirme, y yo estaba contenta. O sea, fue una etapa muy bonita, lo voy a decir, en la que aprendí muchísimo, o sea, participé en encuentros con orquesta, o sea, fue algo muy bonito que marcó mi vida profesional y que me ayudó muchísimo a crecer. Pero, entre todo, esta etapa que yo le estoy contando que me hizo crecer profesionalmente, hubo un crecimiento espiritual, en el sentido de que Dios me probó como yo nunca había sentido, o sea, que lo había sentido desde antes. Tuve encuentros y así como que choques con Dios que me hicieron redireccionarme en muchísimas áreas de mi vida. Y eso es lo que quiero compartir hoy y lo que quiero contarles hoy a ustedes. Imagínense que todo eso fue alrededor del 2017, que yo tenía 14 años, cumplía 15 ese año, y el 2018 llega, yo estaba en segundo año en el medio de violín. Y en noviembre de ese año había un festival internacional de jazz aquí en el país, donde íbamos a participar junto con otros músicos. La Orquesta Sinfónica iba a tener un concierto en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba, un concierto que iba a ser muy importante, donde iban a participar muchísimos músicos importantes del país, o sea, iba a ser una cosa grandísima. Pero cuando dan la fecha del concierto, era viernes en la noche. En cuanto yo escuché la fecha dije, yo no voy a participar, o sea, fue un choque, como que uno de los conciertos más importantes de mi vida caía viernes a la noche. Y yo lo primero que pensé era como que yo no voy a participar, yo no voy a tocar. Y eso le chocó muchísimo a mi profesora,
Porque cómo yo iba a desperdiciar una oportunidad, o sea, una oportunidad tan grande como esa, donde iban a haber músicos, donde incluso podía verme gente importante del país que me podría ayudar en mi carrera artística en el futuro. O sea, eso fue una lucha durante esos meses desde septiembre hasta noviembre que estuvieron ensayando con la orquesta y toda la cosa, preparándose para ese concierto. Eso fue un choque. O sea, y recuerdo, para no hacerles la historia tan larga, nosotros estuvimos viendo si se podía cambiar la fecha del concierto. No se pudo cambiar, o sea, no se pudo cambiar. Incluso oramos para que se cambiara la fecha del concierto y no se cambió. O sea, otras veces había funcionado, muchísimas otras veces, porque tú dirás, ¿esta es la primera vez que te caía algo en sábado? No, otras veces me había incluso caído viernes en la noche, habían caído grabaciones en sábado y habíamos orado, habíamos hablado y se había cambiado. O sea, habían cambiado los días para que yo pudiera tocar. Pero esta vez no se podía porque era algo muy grande que se salía de sus manos. Mi profesora vino hasta aquí a la casa y habló con mi padre porque ella no concibía que yo no tocara. Incluso ese día antes, el miércoles, cuando había sucedido lo del programa de televisión, ella me había mandado muchísimos mensajes diciéndome en plan: Maylin, Dios te dio ese talento, si Él te lo dio porque tiene un propósito, para que tú lo uses, para que tú lo enseñes y no dejes de brillar, o sea, no dejes de... Y una pila de mensajes así en plan que era, o sea, no pierdas esa oportunidad por estar encasillada en una idea y así mil cosas. Y el jueves viene a hablar con mis padres y les dice como que ustedes tienen que dejar a la niña, que sé yo, como porque ella pensaba que mi decisión estaba subordinada a lo que mis padres decían. Y recuerdo que mientras ella hablaba con mis padres aquí abajo, en la sala de mi casa, yo cogí y subí a la placa de mi casa como al techo. Y yo creo que eso yo no recuerdo si antes yo lo había hecho alguna vez. O sea, no tengo memoria si antes yo lo había hecho. Pero esa fue la primera vez consciente en que yo me arrodillé en la placa de mi casa, porque ya hasta hoy se ha convertido como en mi lugar de guerra, de oración, el lugar donde yo voy a luchar con Dios. Y esa fue la primera vez consciente que yo me arrodillé y le dije: mira, Señor, yo no sé lo que tú vas a hacer conmigo, no sé para qué me trajiste hasta aquí, pero yo lo que quiero es hacer tu voluntad. Así que lo dejo en tus manos. Ya sé que ese concierto no lo van a cambiar porque mañana por la noche no voy a ir a tocar. Pero, o sea, ¿qué quieres hacer conmigo? Era como que esa pregunta, todo eso tan fuerte. Bueno, la cosa es que esa fue la primera como que lucha que tuve con Dios, en plan: Señor, ¿para qué me trajiste hasta aquí? ¿Y qué quieres que haga con mis talentos? O sea, en plan, ¿para qué permitiste todo esto? Porque fuiste tú el que pusiste el violín en mis manos y yo haciendo todos esos cuestionamientos. Y esa noche, después que se fue mi profesora, mis padres vinieron a hablar conmigo. Y yo recuerdo que estaba allí mi mamá y mi papá. Y mi papá me dijo: mira una cosa, yo te voy a apoyar en lo que tú decidas. Si tú quieres ir a tocar, yo te llevo el viernes a tocar, no hay problema, tú puedes contar conmigo. Pero solo te quiero decir una cosa. O sea, no hay nada más grande, Maylin, que decidir ser fiel a Dios. Te lo digo porque lo he visto en mi vida. Toma la decisión que tú quieras, pero recuerda que con Jesús nunca hay pérdida. Llega diciembre del 2019. Había como un intercambio con unos estudiantes que venían de Rumanía, con una orquesta que venía de Rumanía en diciembre. Pero todo iba a caer, creo que había martes y jueves. El martes íbamos a hacer el intercambio, el jueves iba a hacer un concierto y todo bien, toca. Incluso había posibilidades de becas para ir a estudiar a Rumanía y todo el mundo estaba como que emocionado por ese intercambio. Y recuerdo que a última hora llaman y cambian el concierto para el viernes en la noche. Y yo dije: ahora sí no puede ser, o sea. Y yo hablé nuevamente y le dije a mi directora: mira, tú sabes que yo no voy a tocar. Y ella me dijo: sí, yo lo sé. O sea, yo sé que tú no vas a tocar. O sea, no hay forma a ti de convencerte de lo contrario, porque ya lo he hecho otras veces y no ha funcionado. Y, o sea, no me respondió más. Eso fue el jueves. O sea, fue esa semana que nosotros habíamos hablado sobre eso. Y recuerdo ese fin de semana, en el fin de semana del concierto, ellos hicieron el concierto y yo me fui para Santiago de Cuba porque había una convención de jóvenes adventistas allá en Santiago de Cuba. Y yo estaba tocando, el viernes por la noche toqué en la convención, el sábado había una programación súper linda.
Y mientras yo estaba en la programación por la mañana, abro el WhatsApp y reviso. Y veo en el grupo de la orquesta, mi profesora me había mandado un mensaje antes, que ella no podía seguir poniendo la orquesta como que en función mía, que al final la entiendo. O sea, que ella no podía seguir poniendo la orquesta en función mía y en función de lo que yo quería hacer. O sea, y por cómo iban las cosas, ella necesitaba tomar una decisión. Y recuerden que yo había sido la concertino de la orquesta desde el primer año nivel medio. Y ella me dijo, mira Maylin, ya no puedes ser la concertino. O sea, no, lo siento, yo no puedo seguir poniendo la orquesta a función tuyo. Necesitamos tomar una decisión y no siento que tú estés... o sea, tú siempre pones a Dios y a la iglesia en primer lugar de todo. A ti no te importa nada más. Pues yo voy a hacer lo mismo. Yo voy a poner a mi orquesta en primer lugar y no me va a importar nada más. A mí como que no me... Yo leí el mensaje y ya. Fue como que no le presté muchísima atención. Pero pasan los días, pasa el Congreso de Jóvenes de Santiago y esa semana durante los ensayos yo me sentía muy incómoda. O sea, comencé a ver actitudes y de las personas que estaban a mi alrededor que me hacían sentir incómoda y me hacían sentir como en plan, ¿de verdad habré tomado la decisión que era correcta? O sea, porque en aquel momento, recuerden, en el 2018 se había tomado la decisión, no toqué y no había pasado nada. Pero esta vez había perdido conciertos de intercambio con otra orquesta. Había perdido la posición de concertino en la orquesta, que para los que son violinistas saben que eso es como... O sea, algo ligeramente importante. Y o sea, y como quiera que sea, yo creo que como ser humano, mi orgullo estaba herido. O sea, yo me sentía como que fuera de lugar ahí en la orquesta. Y recuerdo que mi profesor incluso le había escrito a mi mamá como que yo tenía un futuro brillante, pero que mientras siguiera así, o sea, era como que no tenía, ella no podía hacer nada más. Que le doliera el corazón que perdiera tantas oportunidades por el hecho de poner a Dios en primer lugar. Recuerdo incluso que otros profesores me decían como que tú estás loca, en serio, tú estás loca por querer poner a Dios en primer lugar de todo. Así nunca, una persona me llegó a decir, así nunca vas a llegar a ningún lado como violinista. O sea, métete en la cabeza que mientras tú sigas arriesgando todo por tu Dios, no vas a ser nadie en el mundo de la música. Y yo me quedé muy choqueada, como en plan, ¿en serio habré tirado todos estos años de mi vida por la borda? Recuerdo que llega ese fin de semana, el congreso de la delegación, aquí la asociación del oeste, aquí en nuestro país, y se llamaba Yo Decido el congreso. Ese congreso había como que el viernes por la noche había culto, el sábado todo el día, y el viernes por la noche se hizo un concierto de Navidad donde teníamos que tocar varias personas. O sea, había un concierto, pero también había también un programa antes. O sea, era toda una programación como una convención normal de jóvenes. Imagínate, esa semana estuve llena de convenciones de jóvenes y yo llego toda muy apurada porque nos había cogido tarde, qué sé yo, me había vestido, había llegado a la escuela tarde, me vestí, qué sé yo, y había que ir para La Víbora, que era donde se iba a hacer el congreso, en el 2019. Y recuerdo que yo estaba un poco aturdida, o sea, mi mente, yo tenía que tocar esa noche, pero mi mente estaba un poco aturdida con todo lo que estaba pasando, con todo lo como me estaba sintiendo, con el orgullo medio herido, como que no había, o sea, estaba como que media confundida con todo lo que había pasado. Y estaba normal, yo estaba afuera, la iglesia estaba súper llena. O sea, no había dónde sentarse adentro, no había asiento. Y en la parte de afuera de la Víbora, los que han ido saben que estamos en la parte de aquí del patio donde ponen la pantalla y ponen las sillas y qué sé yo. Y afuera estaba lleno también, había gente caminando, o sea, no había ni asiento afuera. Y yo cogí y me paré así en una esquina donde se veía más o menos desde una ventana. Pero mentira, había demasiada gente, o sea, era muy complicado. Me paré así, traté de pararme por una ventana, tenía mi violín en la mano porque tenía que tocar, estaba esperando a que me avisaran para entrar a tocar. Y estaba así súper apretada y la gente ahí pasando para arriba y para abajo y estaban dando el programa. Y cuando termina el programa, comienza a cantar Rosángela. Y comienza a cantar, canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. Y yo que escuchaba desde afuera estaba como aturdida por lo que la gente estaba pasando, por mi mente que era un caos en ese momento.
Yo en ese momento como que traté de ver qué estaba pasando dentro. Y mi corazón como que el Señor lo fue, vamos a decir, derritiendo por medio de esa canción. Yo creo que las veces, por eso le decía, yo siento algo especial, una conexión especial por la música. Porque creo que las veces que Dios ha hablado más fuerte a mi corazón ha sido a través de la música. Pensaba en todo lo que había pasado en mi vida hasta ese momento. Y lágrimas comenzaron a salir de mí, o sea, empecé a llorar. Y allí en mi corazón yo sentía, o sea, por una vez en mi vida sentía a Dios hablarme, al Espíritu Santo hablarme ahí, era su voz, era claramente la voz de Dios, o sea, hablando a mi corazón, y lo sentía decirme: Maylin, yo tengo propósitos contigo que ni siquiera tú te imaginas. Tú no te imaginas los sueños que tengo con tu vida. Pero necesito que hagas la decisión de entregármelo todo. O sea, yo no puedo hacer nada contigo a menos que tú lo rindas todo. Yo quiero tener cada pedacito de tu corazón. Continuaba la canción y yo escuchaba al Señor: Maylin, ríndemelo todo. Yo quiero ser lo más grande en tu vida. Y nada puede ser más grande que yo en tu vida. Ni el violín, ni tu carrera, ni tu sueño, ni los talentos, ni puestos elevados delante del mundo, ni la fama. O sea, nada en tu vida puede ser más grande que yo. Ríndeme todo lo que tienes, todo lo que una vez pensaste que era lo mejor para ti, ríndemelo también. Niégate a ti misma, toma tu cruz y sígueme. Y allí entre lágrimas, y mientras escuchaba la canción, porque hay una parte, los que han escuchado saben que dice: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mientras escuchaba la letra de la canción y escuchaba al Señor hablar allí en mi corazón, yo le dije: Señor, yo lo rindo todo a ti. Yo tomo hoy la decisión de seguirte por el resto de mi vida. Te rindo mis sueños, te rindo mis expectativas, te rindo mis anhelos y todo lo que tengo, todo. Ya no quiero nada yo. Quiero que mi vida se trate de ti, de tus sueños para mí. Y allí en medio de esa canción yo le había derramado mi alma al Señor. Por eso le digo que eso fue uno de los congresos que más me marcó. Incluso se llamaba Yo Decido, porque tomé la decisión de seguir y servir a Jesús a donde quiera que fuera, a donde quiera que me llevara. Y que nada en la vida, en mi vida, permitiría que jamás fuera más grande que Dios, que sus propósitos para mí. Decía: Señor, abrázame fuerte y no me sueltes nunca, ni aunque yo te lo pida. Y fue tan especial ese congreso porque incluso el tema de cierre que lo tuvo el pastor Pino, él contó mi testimonio de lo que había pasado y predicó acerca de Moisés, de cuando Dios le dice que no va a entrar a la tierra prometida, pero el hecho de que el Señor se lo llevó para la Canaán celestial. Y yo recuerdo que ese tema a mí tocó tan profundo en mi corazón, porque yo sentía al Señor diciéndome: Maylin, tú me lo has rendido todo a mí, pero conmigo jamás hay pérdida. Conmigo nunca hay pérdida. Y recuerdo después que pasa todo esto del congreso y demás, que yo había sentido a Dios hablar tan claro a mi corazón. Llega 2020 y yo recuerdo que hablando con mi mamá le decía: Mami, ¿y si Dios quiere que deje el violín? O sea, de forma profesional, y quiere que estudie alguna otra cosa, si me quiere usar en algún otro campo. Y recuerdo que mi mamá me dijo: Maylin, termina de estudiar. O sea, bueno, yo estaba en tercer año y me faltaba un año todavía. Termina de estudiar y después hablamos de eso. Ella como no le prestó mucha atención. Pero eso se quedó en mi corazón. Yo tenía el deseo también de estudiar medicina. A lo mejor el Señor me quería en el campo de la medicina, no sé. Pero yo no sentía, con todo lo que había pasado y con el encuentro que había tenido con Dios, como que estaba segura de que el Señor estaba guiando, porque yo le había entregado todo y Él había prometido para mí. O sea, darme sus sueños para mí. Pero ya no estaba muy segura de lo que pasaría conmigo y el violín. Así que me planteé esa pregunta: ¿debería dejar el violín?
¿En serio se habría acabado todo lo que había iniciado con aquella pequeña de 7 años y un violincito en las manos que Dios mismo había puesto? Allí se habría acabado todo lo que había soñado hasta ese momento. Pero lo que yo sé es que Dios tenía otros planes. Y eso es parte de la historia que te quiero contar.